una verdadera tragedia. De ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre. Todo se ha consumido. Quedó una tierra fértil para que llegara un Mesías. Hugo Chávez entendió que había un pueblo muy desilusionado, que estaba harto de los políticos de siempre. En favor de los pobres, en favor de la igualdad. La gente se conecta emocionalmente, no racionalmente, con ese personaje. Pero sigo siendo Chávez. Es que los hombres carismáticos son muy peligrosos. Los hombres carismáticos han sido los grandes dictadores del mundo. Chávez, desde que entró a la Academia Militar, prácticamente planeó la insurgencia. Entonces se quitó todas las caretas y mostró su verdadera faz. Y esos 3 canales están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé. Tú lo que estás aquí es repitiendo basura. Eso no es cierto. ¡Patria socialista, muerte! Y ahí están, todos millones de venezolanos creímos en una esperanza. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos. Intentaron acabar con la vida de parlamentarios. Cerca del Palacio. Los asesinatos en el Canal 8. Eso es la revolución nuestra. Hay que recordarlo. Pacífica. Es una enfermedad muy peligrosa. Es la peste del siglo XXI. Y empezó a introducir conceptos políticos que no forman parte de nuestra cultura. Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder, nunca con un proyecto de país. ¿Cómo lo permitimos? Estábamos tan mal como sociedad. ¿Qué nos pasó? Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el estreno mundial del documental Chavismo, la peste del siglo XXI. 20 años de sufrimiento que ha vivido el pueblo venezolano, condensados en 90 minutos que conectan emocional y racionalmente al televidente con los hechos y los responsables de la crisis política y económica que sufre hoy Venezuela. El punto clave de esta noticia: este documental narra la historia del drama venezolano, partiendo de la premisa de que el legado de miseria, crimen y corrupción que hoy sufre el país bolivariano tiene como principal responsable a Hugo Chávez Frías. Desde la voz de reconocidos políticos, intelectuales y activistas sociales de Hispanoamérica, todos ellos, este relato entrega elocuentes herramientas para entender el colapso que sufrió un país rico como Venezuela tras la llegada del chavismo al poder. Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Aquel 2 de febrero de 1999 marcaría el inicio formal del chavismo en el poder. Los nuevos tiempos que prometía Hugo Chávez terminarían convertidos en la más grande tragedia para Venezuela. Ese drama humano, esa devastación social y política es la que resume magistralmente en 90 minutos el documental Chavismo, la peste del siglo XXI, del escritor Gustavo Tovar Arroyo. Una peste que, a juzgar por los hechos históricos, tuvo sus orígenes en los 2 golpes militares fallidos de 1992. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. El fenómeno Chávez era, desde entonces, centro de atención. Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Aquel teniente coronel que por las armas quiso hacerse al poder, como bien lo reseña el documental, tuvo en su carisma una de sus más grandes fortalezas para transformar a Venezuela a su antojo y medida. Que los hombres carismáticos son muy peligrosos. Los hombres carismáticos han sido los grandes dictadores del mundo. La gente se conecta emocionalmente, no racionalmente, con ese personaje. Bueno, Chávez representó un retroceso para Venezuela. Seguramente la democracia venezolana era imperfecta y necesitaba muchas reformas. Creo que cuando termine esta pesadilla que vive Venezuela, habrá una comprensión cabal
del desastre que significó el golpe de Estado. Voces internacionales, líderes de opinión y expresidentes defensores de los principios democráticos son los invitados en este trabajo periodístico a hacer una aguda radiografía de la Venezuela que hoy padece los estragos del régimen impuesto por Chávez. Nunca he visto un país que colapse completamente, colapse desde el punto de vista económico, colapse desde el punto de vista social, colapse desde el punto de vista político, colapse en las instituciones. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. No es fácil, es haber arrasado a uno de los países más ricos del mundo. Los indicadores de salud. Bueno, vean ustedes los cambios, pues esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Se coloca a Venezuela en el país con más inseguridad, con más homicidios, con más inflación. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande. En Venezuela hay petróleo para 200 años. No solo las consecuencias del chavismo, latentes más que nunca en la realidad, son objeto de reflexión en el documental. Sus causas también lo son. Venezuela padeció momentos críticos de corrupción en el pasado. Quedó una tierra fértil para que llegara un Mesías. Chávez logró comunicarse directamente con el pueblo venezolano. El chavismo llega, creo que por un desgaste de la clase política, sabiendo que en muchos de nuestros países lo que tuvimos durante muchos años fue el bipartidismo. A imagen y semejanza del dictador Fidel Castro, el polémico presidente venezolano impuso lo que quiso y expropió sin contemplaciones. Nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. La cubanización de Venezuela llegaba para quedarse. Es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. ¿Qué legado dejó? Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Lo peor que ha existido en este mundo. Lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. La represión también. Ministro de Defensa, ministro de Interior, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. 20 años de devastación, despotismo y cinismo, como lo expone el director de Chavismo, la peste del siglo XXI, son resultado de una tragedia que hoy tiene un continuador, Nicolás Maduro. Vaya en paz. Aquí nosotros seguiremos su misión. Estos son algunos apartes de este lanzamiento mundial, de este documental que han denominado Chavismo, la peste del siglo XXI. Ese es el numeral que hemos escogido hoy para que ustedes envíen sus opiniones de lo que han visto hasta este momento de este documento fílmico que muy seguramente dará mucho de aquí a hablar en las próximas horas y que le dará la vuelta al mundo. Voy a saludar a nuestros invitados en la noche de hoy. Me acompaña Idania Chirinos, nuestra directora de contenidos de NTN 24, reconocida periodista venezolana en el exilio y es directora del programa La Tarde. Idania, es un gusto como siempre tenerla aquí en el programa La Noche. Un gusto para mí compartir contigo, oye. Está con nosotros Gustavo Tovar, es escritor, abogado, activista de derechos humanos y es el director del documental Chavismo, la peste del siglo XXI. Gustavo, bienvenido a La Noche. Muchísimas gracias y bueno, agradezco mucho esta oportunidad de exponer lo que en Venezuela es un grito de desesperación a través de este programa. Pues Gustavo, vamos a estar hablando de eso. Voy a comenzar con Idania, que está acá con nosotros en nuestros estudios del programa La Noche. Desde tu perspectiva como periodista, Idania, ¿cuál es la importancia que tiene este documental en el momento actual que vive Venezuela y vive el continente americano? Yo creo que Gustavo ha hecho un extraordinario trabajo, un trabajo de investigación, pero además ha logrado amalgamar el criterio y la opinión de quienes han construido la historia política de Hispanoamérica en los últimos años. Creo que
se ha empeñado en mostrar lo que el chavismo, lo que el socialismo del siglo XXI no solamente ha traído como consecuencia a Venezuela, sino lo que puede traer como consecuencia al resto del continente. El socialismo del siglo XXI es un paraguas que arropa una manera de ver la política, un quehacer político. Y yo creo que hay que levantar una alerta porque la destrucción de Venezuela no tiene parangón. El país petrolero con las reservas más grandes del mundo vive en una miseria absoluta, donde sus ciudadanos se mueren, bien porque no tienen alimentos, bien porque no tienen medicamentos. Yo creo que es algo que todos tendríamos que ver en un momento determinado para tener la certeza de lo que nunca podemos permitir que vuelva a ocurrir. Y precisamente, Dani, ese es uno de los ejes centrales de este documental, y es una explicación, inclusive una pregunta que se hacen algunos de los participantes de este documental, y es en qué momento un país tan rico como Venezuela, el país más rico del continente americano, terminó en esa tragedia de corrupción, de escasez, de pobreza que se vive en este momento. Gustavo, ¿cuál es la importancia que tiene este documental el día de hoy y por qué presentarlo en este preciso momento? El documental en principio lo que intenta es recoger en 90 minutos 20 años de drama. Y el esfuerzo de hacerlo cronológico era para que se observase que lo que en un momento dado era una necesidad popular, una esperanza nacional, gradualmente se fue convirtiendo en un ejercicio de gobierno profundamente despótico, cínico y criminal. La idea de presentarlo en este momento es porque no solo por el drama que está viviendo Venezuela, sino por el horror de que esto que llamamos nosotros la peste, o que yo he editorializado como la peste, pueda influir en las políticas de otros países. Entonces, en un momento crucial como el que está viviendo Latinoamérica en sus momentos electorales, yo sentía que era muy oportuno lanzar no solo una advertencia de la ruina venezolana, sino una alerta de cómo esta ruina puede permear y destruir a otras sociedades. Yo creo que Venezuela es un ejemplo triste, horroroso de un manejo criminal de las políticas públicas. Algunos de los postulados a ocupar posiciones de privilegio, de poder, han mostrado mucha afinidad con este modo de hacer política, con esta idiosincrasia verdaderamente dañina que ha destruido Venezuela. Bueno, un poco también la necesidad es alertar y generar conciencia sobre este drama inédito en la historia de las Américas que ha vivido Venezuela y en la posibilidad de que permee en otras sociedades y cause un daño tan terrible como nosotros nos lo causó. Permítame integro también, hasta ahora está con nosotros en Ciudad de México Marcel Granier, es abogado, periodista, empresario venezolano, presidente de la cadena Radio Caracas Televisión, que fue censurada por el chavismo en el año 2007, precisamente en el mes de mayo. Marcel, bienvenido al programa La Noche, es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Marcel, uno de los puntos que también toca este documental, que ustedes verán en las próximas horas porque estará disponible en internet y por supuesto será emitido a través de la señal de NTN 24, es precisamente lo que estaba sucediendo hace 20 años en Venezuela. ¿Por qué en este país bolivariano nunca se alcanzó a dimensionar o a vaticinar el peligro que representaba para la democracia la llegada del entonces militar Hugo Chávez Frías? Creo que habría que considerar varios factores. Uno es el haber permitido
el regreso del golpismo y del militarismo a Venezuela. Y eso ha debido ponérsele coto inmediatamente cuando ocurrió en el año 92 y no haber permitido que se extendiera y que Chávez, que en 1996 no tenía ni 4% de popularidad, pudiera llegar por la vía democrática. Eso fue una falla. La otra falla gravísima es que las instituciones que había creado la democracia con muchísimo esfuerzo no respondieron en el año 99 y en el año 2000, cuando Chávez violó la Constitución como le dio la gana, impunemente, y tanto el Congreso Nacional como la Corte Suprema de Justicia lo toleraron. Y Dania, este punto es bien importante porque de ahí parte todo el documental. ¿Crees que la sociedad venezolana nunca dimensionó el peligro que representaba Hugo Chávez? ¿Creían que su democracia estaba completamente blindada? Yo creo que los venezolanos pensamos que nuestras instituciones estaban absolutamente blindadas, como tú has señalado. El problema es que quienes han llegado al poder bajo el paraguas del socialismo del siglo XXI, como Hugo Chávez, han usado la democracia llegan a través de la democracia para luego cambiarla, transformarla, hacerla como un traje a la medida. Se han servido de la democracia para luego acabar con ella. Y eso quizás algunos no lo pudieron dimensionar. Particularmente, jamás se me ocurrió votar por Hugo Chávez cuando fue a las elecciones, y siempre pensamos mucho que no era la persona indicada para aportar en la construcción de más y mejor democracia. Pero creo que nunca fui capaz de imaginar todo lo que a partir de aquel momento le ocurrió a Venezuela en todos estos años. Y Dania, ¿hubo un engaño colectivo? Vemos en este documental que en algunos momentos Hugo Chávez respondía y decía que estaba primero en contra del socialismo, que lo que había en Cuba era una dictadura y terminó apoyándola. Que jamás iba a ser una expropiación. Que jamás iba a ser una expropiación. Inclusive hay entrevistas con Jaime Bailey, con el mismo señor Granier que nos está acompañando el día de hoy, donde él deja de manifiesto y le entrega esa parte de tranquilidad al electorado. Hubo un engaño colectivo de esos más de 2 millones de personas, de ese 56, 55% de personas en Venezuela que votaron hace 20 años por Hugo Chávez. Yo pienso que el populismo siempre vende. Hablar de revolución social siempre vende. Hay que tener en cuenta que igual en el momento en que Hugo Chávez llega, el pueblo venezolano quizás estaba cansado, los partidos del status quo no estaban respondiendo, no habían respondido a la sociedad venezolana como debían, y eso influyó. Pero eso precisamente es el alerta, ¿no? Es muy fácil vender ilusiones. El problema es luego cómo concretarlas y cumplirlas. Gustavo Tovar, usted como director de este documental, ¿cuál es el objetivo que busca? ¿A quién quiere llegarle? ¿Cuál es el mensaje específico que usted quiere enviar con esta narración de cerca de 90 minutos? Fíjense, si me permites primero un paréntesis, sí, porque quiero agradecer a NTN 24, a Idania, que desde el principio estuvieron muy pendientes de esta urgencia que yo les manifesté de tratar de hacer una radiografía histórica de lo que habíamos vivido durante este accidente político que representó Chávez. Pero también quiero agradecer al doctor Marcel Granier, que ha sido un maestro, un amigo, que desde que lo llamé cuando tuve la iniciativa, siempre estuvo atento, siempre estuvo apoyando cada uno de los gestos, cada una de las ideas, y gracias a estos dos esfuerzos de estas dos grandes instituciones que han sufrido los embates del chavismo, fue posible este extraordinario esfuerzo. Respondiendo a tu pregunta, yo
en todo caso, yo he repetido que este documental no persigue fines de lucro, sino persigue fines de conciencia crítica. Yo no solo quiero advertir a las actuales generaciones, sino a las generaciones futuras de este estrepitoso daño que fue causado por la delincuencia asumiendo el poder en una nación. Por eso es que ese tejido de voces que pese a las dificultades técnicas que eso representa y cinematográficamente hablando también narrativa, ese tejido de voces en donde encuentras a las personalidades más reconocidas del mundo intelectual y político de Hispanoamérica actualmente, pero también encuentras exchavistas, también encuentras activistas, pero sobre todo encuentras pueblo llano. Es un mosaico de voces que han sufrido y han reconocido y han conocido incluso a Hugo Chávez, han convivido con él, quienes dan un testimonio que termina siendo un grito de angustia que intenta permanecer en el tiempo. El esfuerzo sin duda tiene que ver con la coyuntura y con las necesidades del presente, pero fue construido para que envejeciera, para que dentro de 20 años, 30 años, aquellos que no conocieron este horror puedan conocerlo a viva voz de las personalidades más representativas de su tiempo. Ese es el interés.